estamos comunicados con el diputado nacional Agustín Rossi. Agustín Rossi, ¿cómo te va? Carlos Montero, Mercedes Peña, Néstor Barigi, te saludamos del Bernuncito del domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Te dicen buenos días para todos. Ahí estamos charlando con Victoria Montenegro sobre este 24 de marzo, el intento del gobierno de Macri de tapar todo esto y olvidar todo esto, y la reacción popular frente a la fecha es conmovedora, ¿no? Sí, sin duda, digamos, ¿no? Es otro año más que no tenemos acto oficial sobre el 24 de marzo, con lo cual muestra claramente la poca importancia, la nula importancia que le da el gobierno del presidente Macri a esta fecha, ¿no? Pero como viene sucediendo, y yo creo que hoy más, porque además va a aparecer también un reclamo muy fuerte hacia el gobierno por todas las políticas que está llevando adelante. Yo creo que va a ser masivo a lo largo y ancho de todo el país. Yo estoy en Rosario en esta oportunidad, y en Rosario marchamos más tarde, a partir de las 16 horas, así que, pero las marchas en Rosario también son fuertemente masivas, y recorren todo el centro de la ciudad, y seguramente en esta oportunidad también serán muy contundentes. Agustín, cuando uno ve lo que está pasando en el país, parece que el gobierno entró en un estado de descomposición total desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su poder, del poder judicial por un lado, algunas diputadas que están en el Congreso hoy, lo que se va averiguando, digo, parece un estado de descomposición total que uno no sabe cómo hacer para que este gobierno dure, aguante hasta las elecciones. A veces no da esa sensación, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno está con problemas, con complicaciones. Se lo ve claramente al presidente Macri sin rumbo, un presidente enojado, irascible, enojado con la realidad que él mismo generó, que él mismo llevó adelante. Y me parece que lo que más, porque digamos todos preveíamos que la economía real este año iba a ser muy difícil. Lo que vemos es que tampoco el gobierno puede manejar la macroeconomía. Estamos en un escenario de inflación creciente, no de inflación decreciente. El mes de marzo va a tener una inflación más alta que la de febrero, y venimos enero, febrero, marzo con inflaciones crecientes, con un tipo de cambio que se eleva a pesar de tener la tasa de interés más alta del mundo, con lo cual el escenario macroeconómico también es, a mi criterio, de muchísima complejidad. El liderazgo del presidente fuertemente cuestionado, y el enojo de los argentinos por la situación socioeconómica es cada vez más creciente, ¿no? Así que yo veo que sí, que estamos en un escenario de muchísima complejidad, muy complejo. Pero el oficialismo sigue siendo el oficialismo, ¿no? Entonces no hay que creer que las cosas están resueltas, sino que por el contrario hay que poner más ahínco, más inteligencia y más firmeza a la hora de construir la opción política electoral que nos devuelva la esperanza de los argentinos. Agustín, en medio de todo esto salió el juez Ramos Padilla destapando esta olla que tira para todos lados. Digo, es también de una debilidad monstruosa esto, donde todo lo que teníamos de sospecha sobre lo que ocurría entre el Poder Judicial, los medios, las embajadas de Estados Unidos, todo está en la cancha, todo está puesto en la escena para que todos miremos. Digo, esto afecta duramente a todas las instituciones y al periodismo y a todo. Digo, esto tampoco uno le ve cómo se va a solucionar, que no sea también con un estallido de todo, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo en Comodoro Pi. Bueno, ahí hay que son varias reflexiones, ¿no? Está claro que lo que hay hoy es una investigación sobre una organización paraestatal de inteligencia encabezada por D'Alessio, que tiene ramificaciones en los tres poderes, y claramente comprobables, ramificación en el Poder Legislativo con el bloque de la coalición cívica. Carrió y Oliveto, yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, desde el 2016,
claramente de que ese grupo es consumidor habitual de informes de inteligencia y de acciones de inteligencia que lo utiliza para descalificar a oponentes políticos, a extorsionar empresarios, a dirigentes sociales, a lo que sea, pero utilizan esos informes de inteligencia. Yo he presentado un proyecto para separar la Carrió del Congreso porque esto no está permitido, es absolutamente ilegal y constituye un acto claramente que va en contra de lo que uno tiene que hacer como diputado nacional. Pero esto no tiene nada que ver con desafuero, ¿no? Sí, no tiene que ver con el desafuero, tiene que ver con la separación. Directamente. Los diputados, cuando juramos, uno tiene puede estar sujeto a su diploma a impugnaciones. Si hay dudas, se la separa, se hace una investigación. Ahora, la Constitución, la Constitución prevé que si un diputado en el ejercicio de sus funciones comete un acto reñido con la moral, puede ser separado, y tipifica la Constitución a este hecho como inhabilidad moral sobreviniente. Es decir, es un acto que es inhábil moralmente y que sucede después de haber jurado. Bueno, esto es lo que yo creo que han cometido Carrió y Oliveto, digamos. Yo lo presenté al proyecto y a las pocas horas Carrió admitió que hace inteligencia, dijo, yo no hago inteligencia, hago contrainteligencia. Reconoce públicamente la impunidad. Es exactamente lo mismo. En el programa de Mariana Fabiani lo dijo, yo no siento como no hay ningún fiscal que la llame. Claro, sí. Bueno. Porque la verdad es que para hacer contrainteligencia tiene que utilizar agentes orgánicos de la AFI, tiene que utilizar agentes inorgánicos, como pueden haber sido estos señores de D'Alessio, de D'Alessio y compañía, digamos, ¿no? Y los otros dos claramente involucrados en esta organización de D'Alessio son el periodista Santoro y el fiscal Stornelli, que son para mí son los cuatro vértices del cuadrilátero que conforman esto: D'Alessio, Carrió, Santoro y Stornelli. Bueno, entonces ustedes fíjense que los otros tres, Carrió, Stornelli y Santoro, lo han denunciado a D'Alessio. Y se defienden entre sí. Carrió dice, pongo las manos en el fuego por Santoro, Stornelli tiene que seguir siendo el fiscal de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Bueno, a mí me parece que allí es donde hay que desarmar esta organización paraestatal, y en el futuro yo creo, y esto si me toca ser presidente es lo que haré, hay que cerrar la AFI, y terminar con este aparato estatal de inteligencia que tiene la Argentina, que no sirve para un carajo, digamos, para decirlo claramente, y que para lo único que está destinado es para hacer operaciones políticas y de operaciones de inteligencia contra dirigentes políticos, contra dirigentes empresarios, para perjudicarlos en un momento y en un determinado lugar. Recordemos, Agustín, buen día, Milcíades, que esta troika que aparece ahora a la luz tuvo incidencia determinante en la historia argentina, reciente, porque esta troika fue la que montó operaciones. Yo siempre digo, las elecciones del año 2015 se definieron por 600.000 votos de diferencia entre una fuerza y otra. Vale decir que la segunda fuerza con 300.001 votos ganaba las elecciones. ¿Cuánta gente, cuántos argentinos y argentinas modificaron sus votos por la operación armada con el caso Nisman, la operación armada contra Aníbal Fernández, la operación armada por la ruta del dinero K, con estos mismos actores, ¿no es cierto? No, bueno, esto es así, digamos, ¿no? Creo que lo que vos decís es claramente así. Me parece que, de todas maneras, en ese mundo, que es el submundo de los servicios de inteligencia, debe haber muchos más personajes como D'Alessio, ¿no? D'Alessio es una parte. Lo que pasa es que yo creo que en la medida que se empiece y que le dejen investigar al juez, cosa que pareciese que esto es así, porque la verdad que el juez ha recibido señales positivas esta semana, digamos, ¿no? Primero, el oficialismo aceptó escucharlo en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cosa que no había hecho en la Comisión de Libertad de Expresión. En segundo lugar, la Corte Suprema
si bien en una dosis homeopática, pero el gesto político de la Corte apoyando al juez cuando el gobierno manda a destituirlo me parece que es un hecho político de importancia. Y en tercer lugar, la confirmación de su competencia y la denegación de la recusación ante el fiscal Stornelli, digamos, ¿no? Que vino pateando y pateando la pelota para no ir a declarar, esperando que la Cámara de Mar del Plata recuse, le dé lugar a su recusación. Entonces, a mí me parece que si Ramos Padilla sigue investigando, nos vamos a encontrar con un escenario que nos va a permitir saber muchas cosas que han sucedido durante todo este tiempo en la Argentina. Por ahí es lo que le preocupaba a Mauricio Macri en esa entrevista que le hizo Majul, cuando empezó a pedir que lo echen al juez Ramos Padilla, porque ya había otras cosas que había hecho. No tan preocupado por... Yo creo que hasta se lo confundió al padre también, digamos. Sí, por eso, yo creo... Sí, o ella que se lo confundió, la Carrió que se lo confundió con Ramos Mejía. Pero lo que debe estar mucho más preocupado es por la información que todavía no se vio, sabiendo lo que puede haber ahí adentro. Esto es un grado de debilidad tan grande que el presidente salga a pedir que echen a un juez. Pero le pasan dos cuestiones, porque vamos a ser claros, digamos, ¿no? Si Stornelli va a indagatoria y después de la indagatoria el juez tiene dos opciones, o no hacer nada o procesarlo. Procesarlo. ¿No? Uh-huh. Bueno, supongamos que el juez lo procesa. Stornelli claramente tiene que dejar la causa de la fotocopia de los cuadernos. Uh-huh. Porque seguramente el fiscal, el procurador a cargo, Casal, le dirá, bueno, mire, tómese un tiempo, yo no sé, pero alguien lo separará, digamos, ¿no? No es posible que un fiscal procesado porque uno de los hechos entre los cuales está imputado Stornelli tiene que ver directamente con la causa de la fotocopia de los cuadernos, que es el caso del ex directivo de PDVSA, ¿no? Claro. Entonces si Stornelli termina siendo corrido de esa causa y lo toman dos fiscales que puedan empezar a revisar las actuaciones procesales de Stornelli, en donde la verdad es que nunca filmaron la declaración de los arrepentidos, porque por eso también el oficialismo no quiere conformar la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, porque no solamente esa comisión bicameral tiene la facultad de llamar a cualquier miembro del Ministerio Público Fiscal cuando quiera, sino que tiene la responsabilidad del control de la correcta aplicación de la ley del arrepentido. Claro. Entonces, si es cierto que no hay registros fílmicos de las declaraciones de los arrepentidos, es un escándalo, porque quiere decir que se las armaron, le dijeron firmar acá. Sí, esto tenés que decir, entonces, y te soltamos. Sí. Claro, entonces por eso el nerviosismo de Carrió, por eso el nerviosismo de Santoro, del presidente y de Tutti Fiocchi. Bueno, claro, y además de este escenario. Esto de los arrepentidos, está el caso del Ascar, que presionado firmó una cosa, cuando fue el juicio oral dijo todo lo contrario y contó cómo lo habían presionado. Este también es un riesgo y una preocupación que recorre al gobierno. Pero a mí también creo que cuando estamos hablando de Stornelli, no hay duda que Claudio Bonadio sabía de qué se trataba. No podía ignorar lo que hacía su fiscal, como Mañeto no puede ignorar que Ina hacía su principal periodista de investigación. No era que Santoro se había infiltrado dentro del grupo Clarín. Me parece que también esto va a rebotar sobre ellos, ¿no? No, sin duda que es así. Yo creo que por eso dije son los tres, pero además fíjense las conductas, se defienden entre los tres. Carrió y además los tres lo han denunciado Stornelli. A D'Alessio. Sí, diciéndole... Stornelli es el primero, el otro Santoro es el segundo y ahora Carrió es el tercero. Claro, y de alguna manera le intentaban sacar con estas denuncias también la causa al juez Ramos Padilla. Dice, no, corre la de Ercolini, que es mejor que por jurisdicción. No, bueno, pero esa es lo otro que pasó. Ercolini dijo que no la querían, ya no la quiere la causa. Tiró. Ya no la quiere Ercolini en la causa. Además, lo que hay que decir sobre Ercolini
que ese pedido de competencia a la causa sin saber siquiera sobre qué versaba la causa, lo obligó a Ramos Padilla a levantar el secreto de sumario. Claro. Y obviamente le quitó mucho menos margen para la recolección de pruebas no contaminadas. Claro. Pero con lo que se ve hasta Fue ahora... una de las cosas que se quejó Ramos Padilla cuando estuvo en la Comisión de Libertad de Expresión. Claro. Pero digo, la situación económica gravísima, esta situación institucional que ha puesto al desnudo todo lo que todos sospechábamos, lo pone el gobierno en una situación difícil, y en medio de todo esto el campo, el opositor, armando la unidad, preparándose para que esto se resuelva a través de propuestas que lleven al voto y ganar definitivamente las elecciones con el poder suficiente como para ir cambiando las cosas. Bueno, ese es el desafío que tenemos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad claramente está en manos de los opositores, y nosotros estamos convencidos que el camino es la unidad, digamos. Porque, por cierto, yo creo que si es cierto, si de veras todos queremos ganarle a Macri en las elecciones de este año, el camino más directo, el camino más corto para ganarle a Macri es la unidad de los sectores opositores. Y si hay diferencia entre los distintos sectores de la oposición, bueno, lo que se necesita es utilizar virtuosamente el mecanismo de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para definir quién es el perfil del opositor o la opositora que mejor representa al conjunto de los argentinos. Me parece que este es sin duda el camino que tenemos que llevar y tenemos que hacer, que tenemos que intentar, o al menos sobre el cual yo estoy convencido. Y además de ganarle a Macri, el triunfo debe ser contundente para poder gobernar con una buena cuota de poder, porque la situación que deja el gobierno de Mauricio Macri realmente es tremenda. Entonces digo... El triunfo debe ser contundente no solo por eso, sino para que no te hagan fraude. Exactamente. No, para manera... en el medio de todo esto son capaces de hacer fraude, es verdad. Sí, la manera más contundente, más clara de evitar el fraude es con un triunfo contundente de los distintos sectores de la oposición. Respecto a eso, Agustín, ¿en el Congreso hay algo? ¿Se está trabajando? Yo presenté un proyecto de ley para que se deroguen los decretos estos que hizo el presidente, que realizó el Poder Ejecutivo. Creo que eran 3: el voto de los extranjeros, de los argentinos que viven en el exterior, el voto de los privados de libertad y el voto de la Fuerza de Seguridad. Presenté un proyecto de ley para derogarlos, pero bueno, dependemos también de la voluntad del resto de los opositores y del oficialismo para que esto avance, ¿no? Pero sí, al menos están los proyectos presentados. Bueno, veamos cómo se van desarrollando los acontecimientos, y si vos nos permitiste, volvemos a llamar en el transcurso de estos días para ver cómo seguimos. Cuando ustedes lo necesiten. Les dejo un gran abrazo, muchas gracias, buen domingo para todos. Abrazo. Un abrazo, Agustín Rossi, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria.